cumplir compromisos laborales y también sociales, junto a los gastos que se generan, pueden transformar las celebraciones en una causa de estrés. A esto se suma la inevitable evaluación de logros y pendientes personales, un proceso que impacta directamente en la salud mental. Vamos a conversar sobre cómo lidiar con el estrés de fin de año. Estamos para esto con Vanessa Quesada Scholz. Ella es doctora en psicoterapia y académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. A ver, ¿qué es lo que afecta más en esta época? ¿Es realmente todo lo que tenemos que hacer o hay una predisposición desde el punto de vista de la salud mental que hace que en general, para algunos más, para algunos menos, algunos con más alegría y otras con menos alegría, el fin de año sea tan pesado, sea un momento en que nos encontramos y todos dicen estoy muerto, qué duro es el fin de año? Bueno, efectivamente hemos estado todo el año respondiendo a las distintas demandas, entonces nos encontramos con un sistema nervioso ya sobrecargado a estas alturas del año y a eso se suma una época en la cual tenemos que aumentar los compromisos sociales, tenemos que organizar, planificar las fiestas, planificar las vacaciones, cambian las rutinas porque los niños vuelven al hogar en las casas donde hay niños, implica una serie de reorganización que el sistema nervioso ya cansado, como te decía, le cuesta mucho más responder, ¿no? Y ahí también se experimentan una serie de fenómenos o de, como pérdida de memoria, incluso pérdida de atención. Entonces, la sensación de estar sobrecargado, de sentirse sobrepasado, es muy común en esta época. Ahora, ¿de qué depende un buen o un mal manejo de esto? Porque yo lo decía, yo creo que es bastante como universal. Habrá alguien que diga, no, yo estoy regio y no siento que el fin de año sea más difícil, pero en general, de un gran universo de gente, no sé, el 99% de las personas te dice que es más pesado. ¿De qué depende de que lo sobrellevemos bien o que esto nos traiga algún problema adicional y que realmente nos podamos sentir tristes, demasiado estresados, físicamente afectados? Bueno, tal como tú decías, de hecho hay un estudio del Harvard Medical School que indica que el 62% de las personas experimenta algún nivel de estrés importante en esta época. Eso es un estudio hecho en Estados Unidos, pero de todas maneras nos da una estimación más o menos de que solo el 10% indica no sentir estrés. Ya. ¿Ya? Estas condiciones, el estrés financiero que tú ya lo mencionabas, tener que lidiar con la organización de las fiestas, los recursos para Navidad, Año Nuevo, vacaciones, sin duda van a generar mucho estrés. Y hay un punto que es muy importante y tiene que ver con las expectativas socioemocionales que se establecen en esta fiesta, porque bueno, las mismas canciones de Navidad nos dicen, esta es la época más feliz del año, tenemos que estar contentos, alegres, y hay personas que están experimentando profundos sentimientos de soledad, tristeza, melancolía, y esta exigencia entonces se transforma en una reacción emocional a nuestra experiencia quizás de tristeza, que puede incluso incrementar el malestar en las personas. Ya, o sea, le pone Ese una es un presión hecho mayor en el importante. fondo. Exactamente. Claro. Ya, ¿y cómo se sobrelleva eso? ¿Hay algún, no sé, alguna medida de autocuidado? Ahora, me imagino que es muy relativo y caso a caso. O sea, personas que hayan perdido un ser querido hace poco y viven su primera Navidad, tampoco sé si hay algo que les permita pasarlo distinto a tener pena, que me imagino que en algún grado es normal. Pero ¿hay algo que uno pudiera hacer para como generar una protección frente a esos sentimientos que a lo mejor no son los que a uno le gustaría sentir en una fiesta como esta? Lo primero es observar estos sentimientos y aceptar que de pronto esta demanda, porque se transforma como en un debe, ¿no? Esto de estar contento, alegre, eh, esta demanda no tiene por qué ser una obligación en realidad y aceptar que uno puede ser una persona que en estos momentos y en esta época del año puede estar experimentando sentimientos muy distintos de los que se espera que experimente. Pueden estar experimentando tristeza, pena, melancolía y observar esos sentimientos, no necesariamente intentar no reaccionar a ellos, porque generalmente la reacción a esos sentimientos es una reacción que trae pensamientos negativos, que trae juicios de, pucha, ¿por qué yo no puedo celebrar? ¿Por qué no puedo disfrutar mientras todos lo hacen? Y eso solo acrecienta el malestar. Entonces poder observar, aceptar estos sentimientos, y aceptar no significa rendirse, no significa decir ya
yo no tengo nada que hacer con esto, sino más bien significa poder observar esta experiencia emocional sin juicio y observarla tal y como se está experimentando en ese momento. ¿Sirve socializarla? Porque hay mucha gente que a lo mejor vive esto como en silencio, como con esa procesión que va más bien por dentro. Hay mucha gente que uno puede ver que a lo mejor está bien, que está sonriente en esta última época, que te dice feliz Navidad, pero que a lo mejor no está ni tan feliz ni tan bien. Desde luego socializar, buscar apoyo con amigos, familiares o incluso un terapeuta hace que estas emociones se vuelvan más manejables, compartir estas emociones y muchas veces encontrarse con que hay personas que están experimentando lo mismo y que se sienten igualmente demandados por el medio. Puede ser una experiencia que puede ser muy gratificante para la persona y le permita tolerar mucho mejor lo que está sintiendo. Ahora, yo me imagino que hay como un tema de base también en que todos hacemos más o menos lo mismo en esta época del año y es difícil abstraerse de eso. Entonces, no sé si alguien nos enseña en la vida a que de repente no lo que hacen todos es lo que hay que hacer. Y nos vemos todos como envueltos en esto de los regalos, en los, no sé, actos, cierres de año, en las celebraciones de la oficina, de los amigos, del amigo secreto. Y hay gente que dirá, lo hago porque todos lo hacen, pero no es algo que me alegre y al revés, me estresa. ¿Será importante saber cómo abstraerse o saber poner un límite o saber decir, no, yo con esto no me siento bien y no dejarse arrastrar como por esta vorágine de fin de año? Poner límites, tal como lo dices tú, es muy importante. Estamos socializados para responder a las demandas del medio. Generalmente vamos todos preocupados de celebrar la Navidad, comprar los regalos y las personas que muchas veces tienden a tener comportamientos distintos, a aislarse o de pronto simplemente experimentar una indiferencia o emociones neutras ante esta situación, Claro. son más mal vistos o criticados y cuesta mucho poner un límite a decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero no hacerme presente en esta oportunidad porque quiero descansar, ha sido un año agotador y sentimos culpa, nos sobrecargamos muchas veces por eso, pero aprender a poner límite, aprender a resguardar el tiempo personal en una época en la que se nos demanda excesivamente, porque los compromisos sociales aumentan en el trabajo, en el colegio, con la familia. Aprender a decir que no, aprender a jerarquizar y decir, ok, voy a responder a estos y no a estos otros porque no puedo, porque humanamente no puedo, mi cuerpo requiere también un periodo de descanso, requiere ojalá mantener las rutinas, porque también se pierden muchas veces las rutinas de hacer ejercicios, de comer saludable. Intentar mantener esas rutinas también implica una opción por el autocuidado y por de pronto tomar decisiones que pueden ser incómodas a nivel social, que puede traer consigo, oye, pero ¿cómo no vas a venir? Claro. Pero implica priorizar por eso, por el bienestar personal. Ahora, también está el otro lado de la moneda o la otra situación, que son las personas que a lo mejor no están bien o se sienten tristes porque no tienen nada de esto. O sea, gente que diga, pucha, yo no tengo ni tantos amigos, todos van a fiestas, yo no voy, estoy solo para Navidad. La soledad se ha ido también acrecentando como un fenómeno social, ya ni siquiera solo de la gente de más edad. Hoy día las sociedades en general, pero también la nuestra, hace que haya incluso gente joven que cada día se siente más solo. Y a veces es difícil lidiar con la soledad. ¿Cómo lidiamos con la soledad en una fecha como esta, sobre todo marcada por la Navidad y el Año Nuevo, donde todo te invita a vivirlo de manera colectiva? Sí, lamentablemente tenemos esa presión y hay personas que lo experimentan de una manera mucho más intensa porque justamente están solos, porque han perdido familiares. Entonces también trabajar con las expectativas que uno tiene respecto de sí mismo, de lo que puede ser, de lo que pueden ser estas fiestas. Estas fiestas no tienen por qué ser felicidad para todos, ni tenemos por qué celebrarlas todos también. Entonces, responder a las propias necesidades, a lo que uno quiere hacer, a lo que uno necesita, de pronto aislarse. La tristeza es una emoción que nos viene a decir que necesitamos replegarnos para poder tomar, recuperar energía para enfrentar una situación difícil. Entonces, sentarnos a escuchar estas emociones a veces es muy importante y, no, y poner el límite quizás a no responder a todo lo que se nos está pidiendo, a todo lo que se nos demanda. Es muy importante reducir esa expectativa. A lo mejor
yo no voy a ser feliz esta Navidad, ni voy a tener la alegría que tienen mis vecinos y mis amigos, mis colegas del trabajo. Y aceptar eso y observar qué es lo que me está diciendo, lo que estoy sintiendo, quizás sea un acto, a lo mejor no te va a alegrar, pero sí puede ser mucho más reparador y más terapéutico a nivel personal, que estar tratando de responder de una manera que puede resultar muy difícil para muchas personas. Hablemos un poco de lo que significa cerrar ciclos, porque también pasa eso, que despedimos un año, viene el otro, uno como que tiende naturalmente a hacer una revisión. Mucha gente pone en redes sociales, 2025 fuiste bueno o 2025 fuiste difícil, o uno rotula y piensa y hace su balance, si fue bueno, si fue malo, y además piensa en cómo va a ser el año que viene. ¿Qué tan normal es que esto nos produzca ansiedad, que esto nos produzca inquietud, que a lo mejor nuestro balance nos deje con ciertas frustraciones y que el futuro se vea como cuesta arriba? ¿Eso es algo normal que ocurra? Desde luego, primero, la evaluación que uno hace del año, en general, tiende a ser una evaluación en la cual nosotros nos centramos en lo que hicimos, lo que no hicimos, y muchas veces con un sesgo negativo respecto de aquello que no hicimos bien, y con un juicio excesivo respecto de nuestras acciones. Y al mismo tiempo, pensar en el futuro genera incertidumbre, y la incertidumbre es el corazón de una parte importante de los problemas de salud mental. ¿Sí? Es muy difícil tolerar la incertidumbre, lo que va a venir, lo podría hacer mejor el próximo año. Entonces, enfrentar esto también con una actitud benevolente y comprender que muchas veces hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. El gran problema cuando miramos hacia atrás es que miramos el pasado con los recursos del presente. Desde luego que si yo tuviera la información que tengo hoy día, antes lo hubiese hecho No, claro. mejor. ¿Sí? Pero tendemos a evaluarlo como lo que hice antes, como si yo supiera lo que hubiese sabido lo que sé hoy. Y de la misma manera, el futuro genera incertidumbre, genera altas expectativas, y eso está muy relacionado con la ansiedad. Desde ahí entonces el llamado como para poder enfrentar este momento es concentrarse primero en cerrar el año, cerrar con la fiesta, cerrar con una actitud que tienda a atender al presente, como algunos señalan como una actitud mindfulness, que para mí, en palabras simples, es concentrarse en lo que importa en el momento. Cuando estoy en una situación con mi familia, compartiendo, o simplemente estoy solo en un momento en el que trato de tranquilizarme, preguntarme qué es lo que realmente importa en este momento. No lo que hice antes o lo que voy a hacer después. Lo que importa hoy es compartir, conectar, agradecer, mirar mis emociones, tratar de observar y comprender lo que me está pasando, pedir ayuda. Quizás eso es lo que importa en este momento. Ya, y Y hay, eso es lo que yo llamo atender al presente. ¿hay algún ejercicio como más práctico que a uno le permita, por ejemplo, poner las cosas en perspectiva? Mientras te escucho, siento que es un poco la invitación también en el balance, ¿ah? Cuando uno mira cómo fue este año, de mirar el vaso medio lleno. Uno siempre tiene la posibilidad de mirar el vaso medio lleno, medio vacío. El problema es que generalmente las cosas malas suelen pesar más, pero no necesariamente son las que más nos han pasado. Es como los mensajes en redes sociales. Puede haber 10 mensajes buenos, hay uno malo y uno, como que el que te hace ruido es el malo y lo amplifica. Pensaba yo mientras te escuchaba, yo no soy ninguna terapeuta, tú me dirás, pero a lo mejor hacer un balance escrito, escribir todo lo bueno que me pasó versus lo malo y comparar, porque yo creo que si uno hace eso, en general son más cosas buenas las que te pasaron. Lo que pasa es que las malas te quedan dando vueltas y te duelen más, pero las buenas a veces son muchas más, ¿o no? Ese es un muy buen ejercicio el que tú planteas, porque implica poner en perspectiva. Generalmente tenemos el sesgo hacia lo malo y no recordamos lo bueno. El sesgo de la memoria es acordarse de lo que salió mal y no recordar lo que salió bien. Cuando una persona está triste, generalmente tiende a recordar aquellas situaciones del pasado en la que se sintió rechazado, en la que se sintió a lo mejor humillado, pero no recuerda aquellas situaciones en las que se sintió validado, en las que fue acompañado por otras personas. Y es el mismo ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, tal como dices tú, hacer un ejercicio de enumerar situaciones negativas y evaluarlas con perspectiva tiene que ver también con qué recursos y qué información tenía yo para enfrentar esa situación, qué aprendí, y mirar las situaciones
negativas o situaciones que fueron difíciles desde un aprendizaje, desde esa pregunta, ¿qué es lo que aprendí de esta situación difícil? ¿Qué es lo que aprendí a lo mejor de esta dificultad que tuve con mi pareja o de este problema que tuve en el trabajo? ¿Qué es lo que hoy sé que en ese momento no sabía? Claro. Y desde ahí recuperar como un recurso aquellos momentos que fueron difíciles, aquellas situaciones más negativas, como podría decir, ¿no? Pero yo digo, negativo es un juicio de una situación. En realidad, la vida es un aprendizaje en sí mismo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Totalmente. Yo no sé si estará estudiado, te quiero llevar como a otro tema que tiene que ver con la sensación de cansancio. ¿Ah? No sé si estará estudiado, pero tengo la impresión, y siempre lo comentamos acá en el equipo, que cuando uno está, por ejemplo, a pocos días de salir de vacaciones, como que el cuerpo se botara a huelga antes de tiempo. Como que ahí sí que te sientes realmente cansado y se te hacen los días, pero eternos, hasta llegar a ese punto donde vas a salir de vacaciones. No sé si eso tiene algún como anclaje empírico, pero se siente así. ¿Cómo se lidia con eso, con ese cansancio? Porque ahora viene el balance del cierre de año, el nuevo año, las celebraciones, puras cosas objetivas, pero también viene la expectativa para mucha gente de las vacaciones y da la impresión de que el que se va en febrero se le hace enero eterno, el que se va en enero vuelve y febrero se le hace eterno porque es la vuelta al año. ¿Cómo lidiamos con eso? Eh, bueno, tal como yo te decía antes, la sobrecarga es acumulada porque todo el año estuvimos respondiendo a metas, estuvimos respondiendo a las responsabilidades del trabajo, de la familia, etcétera. Y si estás en la universidad, las pruebas. Entonces también el año se organiza en ciertos ciclos que demandan y que van de alguna manera acumulando un nivel de cansancio importante y de demandas a nuestra biología que se traducen en que hoy ya cada vez es más difícil y uno lo puede experimentar temporalmente como dificultades en la atención, en la memoria, se te olvida todo más rápido. Afortunadamente, tenemos un periodo después de esto para descansar, ¿no? Vienen las vacaciones. Y en ese sentido, para poder, como dices tú, tolerar este cansancio físico, bueno, las rutinas, los límites y el autocuidado van a ser una clave fundamental. Tratar de cuidar la higiene del sueño, tratar de acostarse a una misma hora, aunque en este tiempo es más Más difícil, difícil. cumplir al menos con rutinas mínimas de sueño, de alimentación, de actividad física que permitan sobrellevar el cansancio hasta que ya uno pueda tener un espacio en el cual definitivamente vas a poder descansar, que son las vacaciones y que es lo que nos espera a la mayor parte de los chilenos en esta época, no a todos, Sí, desafortunadamente. desafortunadamente. Ahora, ¿qué importancia le das tú a las vacaciones en el sentido de tener las energías, las fuerzas para enfrentar el año o para efectivamente descansar? ¿Y cuánto tiempo debiesen ser esas vacaciones y con qué características? Porque no es lo mismo irse a un lugar apartado sin internet a irse de vacaciones y hay gente que incluso sigue trabajando desde sus vacaciones aunque no tenga el deber ni la obligación de hacerlo. Sí, lo ideal, la recomendación es que las vacaciones sean un espacio, ojalá, de desconexión del trabajo y de mucha conexión con aquellas cosas que habitualmente tendemos a dejar de lado en los momentos en que, durante el año, ¿no? La lectura, de pronto el tiempo que se comparte con la familia, con los niños, espacios personales de reflexión. Y pausas activas, bueno, dormir, descansar es sin duda una de las características más importantes de las vacaciones, ¿no? El sueño es un descanso activo donde se produce una recuperación también a nivel cerebral de una serie de procesos, ¿no? El sueño no es inactivo para el cerebro, es ahí donde se consolidan nuestros aprendizajes, nuestras memorias, por tanto, dormir es algo muy importante en esta época, pero también Uy, ya, hay algo nos pasó con la conexión, pero bueno, queda claro, ¿no? La idea de poder tratar de descansar, de aquilatar y de darse espacios para que el cuerpo pueda renovar las energías. Yo te preguntaba, Vanessa, ¿cuánto tiempo de vacaciones? Porque hay gente que se puede tomar muy poquitos días. Cada día se constatan los estudios que la gente se toma menos tiempo, muchas veces por los gastos que esto implica, pero ¿cuánto en el mundo ideal sería lo necesario para poder descansar y para poder reenergizar el cuerpo para enfrentar lo que viene a partir de marzo?
Bueno, las vacaciones no necesariamente implican que siempre estés fuera, ¿no? Que tengas que salir, ¿sí? Que sea como real. La vacación no es solo el tiempo que pasas fuera de tu hogar, sino que también puede ser un periodo de descanso en tu hogar, un Claro. periodo para reordenar. Y alrededor de 3 semanas y yo diría que un periodo razonable. Ahora, pecaría de profana si te doy una cifra porque la desconozco, así, investigada, digamos, empíricamente, pero sí, en 3 semanas uno puede ver que hay cierto nivel de recuperación y que efectivamente se puede tomar el tiempo no solo para salir, sino que también para reorganizarse. Y para volver a Nosotros en la planificar el universidad año. tenemos cuatro y 4 a mí me parece que es fantástico.